Hola, soy Dana y en este video voy a hablar con Arturo. Arturo es profesor de filosofía, es mi amigo y mi guía en todo este mundo de la filosofía. Vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y relevante para la situación actual en la que me encuentro. La temática que vamos a tratar en este video o podcast, como prefieran, es sobre ciencia y política. ¿Cuál es el problema con que la ciencia se vuelva política? Y mucho más allá de eso, es sobre que la ciencia se vuelva un negocio. Antes de empezar, me gustaría aclarar que estoy aprendiendo a editar. Hay muchos cortes en el video y el audio no se escucha muy bien. Espero mejorar para próximos videos. Pero nada, espero que les guste igualmente. Y antes de empezar en el tema, me gustaría decir una frase que me dijeron hoy y que está increíble. Entonces, dicen, las relaciones llamadas personales son políticas, pues son relaciones de poder y deben ser politizadas ya que su modus operandi está sujeto a críticas y cambios. Entonces, pues claramente hago digo esta frase, porque me parece interesante en cuanto uno cómo ve las relaciones personales y dado que esta charla gira en torno a ciencia y política, y yo como futura científica, bueno, eso espero, eh, son cosas que uno en este tipo de carreras pues, no le enseñan como todos los días, claramente. Entonces me parece interesante empezar con eso. Y bueno, entonces empecemos con los conceptos que vamos a utilizar para que pues luego no haya confusiones. Política, yo la he pensado, que en términos amplios, todo lo que tenga que ver con toma de decisiones en un grupo, entonces estamos hablando de que eso es un fenómeno político, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo distribuir estas cosas? Siempre que que tomemos entonces o que estamos considerando la toma de decisiones grupales, estamos hablando de política. Y ahí como por meter una precisión de una vez que podríamos hablar como de política privada y política pública o política así como doméstica o política institucional grande, que es, pues bueno, acá entre Dan y yo sí estamos decidiendo quién va a hablar primero, pues hay un elemento político, pero es privado y pues ya lo que puede regir un país, una institución pública. El otro dijimos ciencias, ¿no? Entonces, ciencias yo pensaría conjunto de saberes y metodologías que pueden ser verificables y de pronto también porque fue un poquito el que más conozco con Popper, que verificables empíricamente, verificables por medio de los sentidos y que pueden ser falseables además, ¿no? Entonces, si no tiene un método, si no es verificable, si no se puede eh, comprobar por medio de los sentidos, no sé, yo dudaría, no lo consideraría científico. Y tecnología, también en una definición como básica, yo pensaría la aplicación práctica de los conocimientos científicos. Y así los llevaría yo en un primer momento. Espero que los que estén escuchando, las dos personas que nos estén escuchando, estén de acuerdo con esas definiciones. Nuestras mamás. Sí. No, pues es que igual, a ver, definir ciencia claramente para mí es un poco muy complejo, sobre todo por esta discusión de que si las matemáticas se pueden considerar ciencia o no y todo esto. Pero bueno, para no cambiar de tema, entonces empecemos. Ya que sabemos los conceptos, me parecería interesante preguntarte si realmente hay un problema con que la ciencia se vuelva política, como en lo que entiendes, porque la ciencia se vuelve política. Claramente las definiciones son diferentes, pero en cuanto a lo aplicado no es tanta la diferencia porque todo es político en algún sentido. Y creo que Mm, eso nos falta entenderlo a muchos científicos, y como por qué sería político tomar una decisión, tomar un trabajo, decir que sí, decir que no, pero bueno. Eh, y pues, conjunto a esta pregunta, si se debería hacer como una diferencia, si o sea como científicos por allá y políticos por allá, o si deberíamos, pues, interrelacionarnos más. Que creo que la respuesta es clara, pero me parece interesante el debate que puede surgir. sí, no, estoy de acuerdo. Es decir, sí hay que separarlas, digamos, parte como de la forma en la que aprendemos y entendemos las cosas es haciendo distinciones. Y como decías, claro, hay también un tema
que no es el que, o sea, pues puede dar como para otra conversación y hay cantidad de videos y cosas sobre eso, pues que es ciencia, ¿no? Eh, Trabajándola así, o sea, entendiéndola así como de esta forma un poco amplia, de todas maneras, no deja, o sea, yo creo que no deja de ser como una actividad que hacen seres humanos, pues, hasta donde sabemos, pues la única especie que hace ciencia en los términos en los que nosotros mismos la definimos son los seres humanos. Y no sé, además no creo que sea una actividad puramente individual, o no sé en qué medida podría ser una actividad que se haga puramente, de manera puramente individual. Es decir, pues es que ya pienso como en ejemplo, sí, pues sí puede ser el científico, no sé, encerrado en su laboratorio, haciendo cálculos, no sé, mirando las estrellas o analizando un cuerpo o qué sé yo, cantidad de cosas. Pero en la medida en que todos esos conocimientos que el científico empieza a extraer, en la medida en que esos conocimientos van a tener una aplicabilidad, pues esos conocimientos no se quedan nada más como en el campo del laboratorio del científico. Y yo creo, incluso por eso, o sea, por eso me parece importante que distinguir, hablar no solamente de ciencia y política, sino de ciencia política y tecnología. Porque, o sea, yo me lo cuestiono, yo no es que tenga las respuestas y pues yo no soy científico. De hecho, sería interesante tener la conversación también pues, con un profesional también ya como de carrera científico. Pero eh, el problema de pronto no tanto está es con, digamos, con la política en ciencia. Yo creo que ahí sí se habla muy ampliamente de lo que es ciencia. Entonces la ciencia dice, los científicos hacen, pero yo creo que en términos estrictos nos estamos refiriendo es más que todo es a lo tecnológico, ¿no? Es decir, a cómo se va a utilizar esto. O sea, si entendemos, no sé, cómo funciona una red neuronal en el cerebro y nos dimos cuenta de cómo podemos replicarla artificialmente para que una máquina opere y responda a través de una red neuronal que imita nuestro cerebro, yo creo que ya la creación de esa máquina que puede hacer esas cosas ya es una aplicación de un conocimiento científico, es decir, ya estamos hablando de tecnología. Y ahí es donde el elemento político se vuelve realmente importante, ¿no? O sea, a nivel de los científicos, o sea, creo que puede haber como un elemento de política privada, ¿no? En términos de lo que, qué sé yo, de lo que hablan dentro de un laboratorio o algo así, pero en la medida en que alguien les dice, le voy a pagar para que usted investigue eso, esa persona que está poniendo esa plata sí tiene unos intereses y por eso es que está destinando plata para X investigación y no para Y investigación, ¿no? Y sí creo que sería importante, y ahí pues digamos, como es la respuesta casi que afirmativa en cuanto a relaciones entre los científicos y la política, sí creo que es importante que el científico considere eso, ¿no? Y sea capaz de entrar en la deliberación política, decir, no sé por qué están financiando. Yo me acuerdo un comediante hace esta inventaron sandías. Ah, Jerry Seinfeld es el que lo hace. Inventaron la forma de crear sandías que no tienen semillas. Entonces son mucho más cómodas de comer, ¿no? Claro, hay niños muriéndose de cáncer, pero los científicos dijeron, tenemos que inventar una sandía porque esto de comer y escupir las pepas es horrible. Entonces hay que Pero fueron destinarlo. los científicos. Entonces, a lo que yo me refiero, a lo que yo me refiero es, tomando, digamos, este ejemplo del chiste, el hecho de que se destine una serie de conocimientos en biología para poder hacerle la modificación necesaria a una fruta para que esa fruta nazca sin semillas, eh, ¿quién financió eso y a quién le conviene que las frutas crezcan sin semillas? Pues a la multinacional que vende las semillas, ¿no? Entonces, claro, el científico que hace trabajo en biología y que, qué sé yo, desmantela la estructura molecular de lo que sea que estén hechas las frutas, y que presta después esos conocimientos para que se hagan una serie de trabajos, pues si lo hace sin ningún tipo de conciencia de para qué va a terminar sirviendo esto, pues se cae en ese mito individual, en esta anécdota de Einstein yo no quería que esto se usara para eso, ¿no? Y creo que hay ejemplos, sí, no sé, creo no, hay ejemplos de la comunidad científica exigiendo sobre qué quiere trabajar, ¿no? O sea, ahí sí se vuelven como los temas a través de las respuestas colectivas, y no sé, si hubiera forma eh, de que las comunidades científicas se nieguen a trabajar en algo, ¿no? Así, no vamos a seguir con esto. Incluso, pues, como este caso, pues, entre comillas, famoso porque se invisibilizó mucho de estos científicos que fueron arrestados al estar haciendo protestas en contra del cambio climático. No recuerdo dónde fue que pasó, pero pues sí, esta cuestión bizarra, pero
de advirtiendo para qué se están prestando las cosas que estamos haciendo y si no detenemos el deterioro ambiental a lo que eso nos va a llevar. Y de todas formas se está silenciando eso, pero pues mira que si hay un papel activo, por lo menos de una parte de la comunidad científica en decir, Uf, hey, esto, ¿no? sí, claro, no, o sea, obviamente es fuerte. Eh, yo creo que también, o sea, como que lo que conlleva esta desconexión es que creo que jamás, o sea, por experiencia personal, no sé si así sea en todo lado, no creo, pero por experiencia personal siento que desde la academia, como desde, yo creo que hasta el colegio, nunca nos enseñan sobre esta interdisciplinariedad, así como que no voy a culpar al colegio, obviamente, pero por ejemplo, ahora que yo estoy estudiando algo específico, que es una ciencia, y que veo un montón de problemas en mi entorno como estudiante, como futura trabajadora y todo esto, em, pues me doy cuenta de eso, así que a mí jamás me dieron una clase de, no sé, por ejemplo, cómo llevar este tipo de problemáticas, ¿sí? Si arrestaron a estos científicos, como que yo digo, bueno, ¿qué me espera a mí? Así sea una huelga pequeña, así sea como por quejarse de, no sé, algún profesor en la universidad, como que no siento que nos enseñen eso como científicos. Y por otro lado, pues, a ver, no sé de el lado político, pero no siento que en otras carreras se les enseñe este tipo de cosas. Personalmente, de lo que es en filosofía es como, sí, nos enseñan conceptos y qué se puede hacer y todo esto, pero nunca está como por decirlo, como mano a mano de vivir las experiencias de los otros. O sea, no creo que todos deberíamos estudiar todo, pero sí creo que deberíamos estar un poco informados sobre la situación de otro tipo de entornos, porque si nos quedamos solo con lo nuestro, creo que pasa esto de seguir todo en cadena, de, no sé, por ejemplo, hacer ese tipo de experimentos de, bueno, como le quitamos la semilla para que el consumidor sea más feliz con este tipo de cosas. Creo que no deberían enseñarnos como tal, por así decirlo, a ser políticos o a hablar, opinar este tipo de cosas, sino que deberían es más como juntarnos. Em, no puedo hablar nada de mi universidad puntualmente, por más que quisiera, pero creo que sí hay una desconexión total entre las carreras, no sé entre las otras, pero por lo menos entre la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y las demás facultades, hay una desconexión, como que creo que nadie sabe qué hacemos o por qué importa lo que hacemos, hay muchas cosas por dadas y se ven este tipo de como de huecos en concursos de investigación, cuando hay cosas interdisciplinares, ¿sí? Es muy fuerte ver esto. Pero entonces, como que, a ver, no voy a empezar a dar soluciones a este punto, pero creo que sí, un tipo de solución importante puede ser que nos enseñen a hablar con la gente que puede defender no solamente nuestros derechos, sino también las cosas que nos importan, ¿sí? Yo no voy a estudiar 8 carreras para poder saber de todo y poder defenderme de mí misma, porque pues así no funcionan las cosas y menos en la sociedad en la que estamos. Pero creo que sí es muy importante, por ejemplo, todo esto que están haciendo actualmente de ciencia y política con los ministerios y con los ministerios de otros países, que eso creo que es aún más importante, así como globalizar la ciencia, por así decirlo, pero pues hacerlo de las maneras correctas. Obviamente no, los científicos no tenemos que estar a cargo de todas estas decisiones porque realmente no las sabemos tomar, pero sí sería bueno que nos preguntaran, por lo menos como, oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué hacen? Sí, que no sea tan, como tan dividido. Por lo que hablamos, o sea, la ciencia siempre va a ser política pero la gente como que se le olvida, o no se le olvida, simplemente hacen como si no fuera así. Asimismo, como cuando se le preguntan a los científicos que por qué la filosofía es importante en la ciencia, la gente, no sé, como que todo se volvió ya tan material, como tan, todo tiene que tener un uso y si no, pues no sirve. Em, y bueno, digamos, con eso que estabas hablando de los casos de científicos, pues me parece importante notarlo en mi propio entorno, que pues ocurren casos donde claramente mis profesores científicos no pueden envolverse en este tipo de discusiones por esto mismo, porque son políticas, porque nunca en sus carreras y ni en su vida profesional han aprendido de cómo resolver esto y no sé, es muy fuerte. Pero bueno, ya que tocamos el tema
lo material, creo que es importante empezar desde ahora como a entender la relación entre ciencia y capitalismo, así como tal vez no hablar históricamente, así como, ay, no, pues es que desde tal época empezó a ser así y ahora entonces dejamos que billonarios construyan cohetes a ver quién es el primero que toca la luna, sino más como este tipo de críticas, ¿sí? Mm, son críticas del día a día, o sea, yo no me quiero ir a extremos, como lo que estamos hablando de la bomba atómica, el caso de los científicos que encarcelaron, sino más como cosas del día a día, que a final de cuentas sí afectan nuestro futuro, ¿sí? Ujú. Entonces, no sé, me gustaría como que me dieras tu opinión en cuanto a qué pasa cuando la ciencia se convierte en un negocio, bueno, cuando se convierte en un negocio, qué pasa cuando nosotros, los futuros profesionales, en lo que sea, o sea, no importa si es ciencia, si es relaciones internacionales, en lo que sea, vemos la ciencia como un negocio, porque no solamente de allá para acá, sino de acá para allá, ¿sí? Y ya. No, bueno, como que, o sea, retomando ahí como algunas de las cosas que mencionas, sí, o sea, no deja de hacerme un poco de ruido el tema como de las ciencias políticas, o sea, suena como un poco fuerte la afirmación, pero me hace acordar, hay un discurso que da Heidegger, es como de los últimos que se llama, no, es una serie de lecciones, de clases que él tiene, que pues están reunidas en un libro que se llama ¿Qué significa pensar? Sí. Y en la primera lección hay una frase que es también como de estas así retadoras, que Heidegger dice, la ciencia no piensa, ¿no? Eh, entonces, bueno, después hay como que especifica que la ciencia tienes una manera muy específica de pensar, pero no piensa el pensamiento mismo. Parte como de lo que yo recuerdo o que se puede tomar de eso es que como que la ciencia no siempre, o sea, no reflexiona sobre sí misma y de ahí de pronto a veces pues la importancia que puede tener la filosofía de la ciencia. Y mirando también, hay una anécdota de decir, le preguntan a un científico si considera que la filosofía de la ciencia es importante para la ciencia y él dice que la filosofía de la ciencia es tan importante para la ciencia como, como la ornitorología es importante para los pájaros, ¿no? Eh, y a esa afirmación responde el filósofo, la ornitología sería importante para los pájaros si ellos la pudieran entender, ¿no? Entonces, entonces, Me pues como, siento ofendida en parte, pero sigue. pues obviamente como filósofo, pues tengo mi sesgo, pero digamos por todo lo mismo que estamos hablando y en cuanto a, o sea, si por lo menos, o sea, si decimos que la filosofía por lo menos ayuda a desarrollar la capacidad de ser críticos frente a las cosas, pues ser crítico sobre lo que se está haciendo es, creo que yo, lo que permite otra vez darse cuenta, no quedarse abstraído nada más en el trabajo que uno hace, sino darse cuenta que este trabajo que yo estoy haciendo de pronto va a ser el mismo que como consecuencia mañana mis hijos no puedan tener casa. Digamos, no vas a ser capaz de hacer como esos enlaces. Y pues volviendo al tema, sí creo que, o sea, es que creo que ahí no hay actividad humana, o sea, son pocas las actividades humanas que no sean políticas, insistiendo en esta definición amplia de política, que implica todo lo que sea toma de decisiones sociales, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué se va a investigar? ¿Para qué se van a dar recursos? ¿Cómo se van a utilizar? ¿Cuánto tiempo tiene usted para arrojar resultados? Pues todo eso implica, pienso yo, una negociación política finalmente. ¿Listo? Creo que en cuanto a lo que dices o sea, es que yo creo que todos estamos capacitados de entrar en un debate, ¿no? Eh, y en ese sentido, incluso digamos este tema de que es que o sea, el científico de pronto no tiene las herramientas para entrar en cierto tipo de debates porque, pues, pues hay científicos súper rayados que sí, solamente entienden de su mundo porque son genios y no encajan en ningún esquema que se les pueda poner. Pero creo que, Tampoco. no, estoy exagerando, pero Qué pues pena. supongo que pues personas, pues así como en todos los campos, en el arte, en la filosofía, hay gente muy brillante y o sea, yo creo que todo, o sea, pues más digamos, un científico profesional, seguramente, no creo que sea tonto, tiene la capacidad de cuestionar esto para que se va a utilizar y de anticipar las consecuencias que puede tener algo. O sea, yo recuerdo incluso este documental de las redes sociales, de Netflix, Sí. que en algún momento todos yo no sé si ellos cuenten como científicos, los ingenieros de sistemas que desarrollan algoritmos, pero,
O sea, no sé si son científicos o técnicos nada más, pero perdón si ofendo a alguien. Eh, Discusión para el próximo video. pero todos ellos dicen, cuando nosotros desarrollamos todos estos algoritmos, pues para estos genios de las redes sociales, jamás nos imaginamos que esto iba a tener las consecuencias que ahora está teniendo en cuanto a la forma en la que nos inserta en la publicidad, ¿no? Y tal, la forma tan directa en la que está pudiendo manipular todos nuestros gustos y todos nuestros intereses. Y, y yo creo que ahí sí pueden haber elementos un poquito de falta de pensamiento crítico, ¿no? O sea, usted cómo va a estar tan, o sea, pues bueno, es entendible que esté tan deslumbrado con todo lo que está logrando y sentir que está revolucionando un montón de cosas para el mundo y no darse cuenta de que pues alguien está pagando por esto o de cómo una multinacional puede utilizar este tipo de cosas pues para fines totalmente desastrosos, ¿no? Ahí incluso hay otro elemento para volver a este tema de estos mitos individualistas del genio que lo hace todo solo, hay también otro, Bill Burr, ese sí me acuerdo, es otro comediante que el man se burla mucho, tiene todo un monólogo sobre Steve Jobs, porque dice que Steve Jobs sale como dándoselas de genio y que Steve Jobs cambió el mundo, y lo único que hizo Steve Jobs fue decirle a otros científicos que inventar, ¿no? Entonces que no entiende por qué, o sea, que se imagina Steve Jobs comiéndose una pera y diciéndole a un montón de ingenieros en un cuarto, quiero toda mi librería de música en este aparato, háganlo rápido, ¿no? Una pera. Uy, pero eso está conflictivo, ¿sabes por qué? Porque igual alguien tiene que dar la cara por nosotros. O sea, yo siento que a veces, y personalmente me pasa muy seguido, de que yo puedo tener un gran trabajo, una gran idea o algo como por el, sí, algo así, pero siento que sí, o sea, no sé, no tengo las capacidades comunicativas o como logísticas, como para vender este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, hacerse en trabajos en grupo a veces es un tema de saber con quién hacerte, no porque tenga que trabajar específicamente en la tarea, sino las presentaciones, toda la temática de la estética, quién da la cara por el equipo, como que yo siento que eso es muy complicado, así como trabajar, por ejemplo, para una multinacional debe ser increíble en algunos aspectos, pero pues claramente hay una cara ante todo, por ejemplo, Elon Musk, que tanto tú como yo debemos estar con opiniones sobre el hombre, pero él es la cara de todas esas empresas, él es el meme, él es el hombre, como si el hombre del momento. Entonces sí, o sea, como que es un chiste con un trasfondo profundo. Pero es que yo creo que el chiste está, o sea, no en que haya un vocero, o sea, obviamente en el grupo, pues quién va a Sí, presentar y toda la de esta. El problema es que se asuma que de esta persona es que viene todo, ¿no? Y no entender que hay un montón de trabajo acumulado de más personas eh, y que gracias a ese trabajo de todas las personas es que esta persona puede salir a hablar de lo que está hablando, ¿no? sí, Eh, incluso, pues volviendo al ejemplo de lo del grupo, o sea, uno se hace en un grupo y si la mejor persona para exponer es Dana, entonces Dana es la que va a pasar al frente a presentar, eh, pues eso no quiere decir que el trabajo lo hizo solo Dana, ¿no? sí, Entonces, y por eso insisto mucho como o quisiera insistir en el tema de la individualidad, o estos mitos del individualismo, porque es que siempre es el tema de, digamos, de justificar las grandes desigualdades con esta cuestión de el que tuvo la idea, ¿no? O sea, es que eres el que tuvo sí, la idea y pero otra vez, o sea, tener la idea es una pequeña parte del trabajo y no digo que sea fácil o que sea cualquier persona lo pueda hacer, pero hay un montón de cosas más de ese trabajo que si no están esos otros elementos, pues la idea no creo que camine mucho. Había otra cosa que yo quería decir, digamos, frente a lo, o sea, como que nadie nos enseña ni en el colegio y no lo ves tampoco en la universidad, cómo involucrarse en temas de política o a cómo entrar a este tipo de debates. Y yo creo que es cierto, o sea, seguramente hay carreras más orientadas o que pueden tener más orientaciones a ese tipo de cosas que otras. Eh, pero en general hay dos visiones de la educación, incluyo como colegios y universidades, y es como la educación para reproducir el mundo y la educación para transformar el mundo. Y pues obviamente nadie educa para transformar el mundo, ¿no? O sea, de hecho, uno de los dilemas que les ponía una vez a los chinos del colegio es, eh, porque es que además educar para un mundo diferente es educar para un mundo que no existe. Y hay una serie, o sea, eso es hasta paradójico, porque si uno los tiene que preparar para el mundo, pues están estas exigencias de, ay, cómo sacar un préstamo, cómo llenar una hoja de vida, todas estas cosas que son reproductoras del sistema, ¿no?
pero pues también está, pues en los que creemos en este tipo de cosas, una exigencia de, es que no solamente hay que reproducir el sistema, hay que dedicar tiempo a que ellos piensen, a que nosotros pensemos en cómo pueden ser las cosas como diferentes, ¿no? En cómo puede existir. Pero ¿quién le apuesta a eso? ¿No? O sea, No, ¿quién? no, pues, o sea, eso que dijiste me acordó de una frase que un amigo me dijo una vez que estamos hablando, no de esto, pero sí sobre la academia y lo que estudiamos, pues porque mi carrera es algo nueva y ha tenido un poco de baches en el camino, por decirlo. Entonces, como que siempre estamos este grupo de personas que nos quejamos y como, porque no nos enseñan ese tipo de cosas o porque están pasando tales otras. Pero mi amigo me dijo esta frase, quiero que la escuches. Estudiamos para el mundo que ya fue, no para el que viene. Y eso es toda la razón. O sea, yo creo que nadie está preparado para lo que viene y muy poca gente se atreve a hablar de cuál es el futuro verdadero. Sí, o sea, yo no hablo de mañana, yo no hablo de una semana, yo no hablo de 5 años, que es como los proyectos que a uno le ponen, sí, como metas de 5, de 10, de 20 años. No, yo hablo de cuál va a ser nuestro siguiente paso evolutivo, por ejemplo. Y nadie está preparado para eso. Y es muy fuerte eso que estás diciendo de que nos están educando para el mundo que es, ¿sí? Pero el mundo, es que el mundo ya ni siquiera es, está en tan constante cambio que con lo que salimos nosotros ya ni siquiera sirve. Y eso es lo que nos dicen constantemente en nuestra carrera, como sí, está bien que estudien y todo, pero igual van a tener que aprender un montón de cosas más. O sea, literalmente Python como lenguaje no lleva mucho. Y es como fuerte pensar en eso, tanto a niveles de la educación, qué es la educación y por qué nos educan de tal manera, como existenciales, ¿no? No, es que, o sea, por un lado, puches, hay un tema amplio, digamos, el de si la sociedad está cambiando constantemente. O sea, yo te entiendo el este de, hay una serie de conocimientos que uno tiene ahora y que en Sí, 2 años van a ser totalmente obsoletos. Entonces, sí hay un problema, pero pues también yo habría que, pues de hecho, todos los conceptos que estamos utilizando tienen que ser matizados, pero decir que la sociedad cambia constantemente, pues también habría que meter un montón de matices en cuanto a que la sociedad cambia, porque en muchos aspectos, pues yo diría, es lo mismo. haciendo eco de lo que dirían muchos análisis de la cultura actual, no, la sociedad no está cambiando en nada, ahorita es una Sí, copia de no, otra copia de otra mi copia de otra error, copia. no la sociedad, sino más como cosas muy específicas de lo que depende básicamente mi vida. Sí, o sea, mi vida no depende de la sociedad entera, depende, no sé si consigo trabajo, si sé un lenguaje, pero no la sociedad completa, porque creo que tanto tú y yo hemos tenido estas discusiones de que hay sistemas como el académico que están bastante complejos. Anticuados además, y bueno. Eh, pero, y de hecho, frente a muchos de los problemas que mencionas en la universidad, hay, yo conozco dos investigaciones, son de profesores de la Salle, uno que se llama como Paranoia, Emociones Públicas y Universidad. Es bacanísimo el artículo, es muy interesante, porque describen un poquito también esto de por qué se da ese tipo de individualismos y de apatía que tú ves en algunos profesores, o incluso fenómenos de renuncias masivas, de eh, agotamiento, pues lo que nosotros decimos que el profesor está quemado, Sí. y tiene que ver con los ambientes de competitividad, ¿no? O sea, y ya vamos enlazando poco a poco con lo de ciencia y capitalismo, pero con los ambientes de competitividad dentro de las universidades, el que la universidad requiere estar, tiene que estar en este ranking, que hay que Uf, publicar tantas cosas, que hay que sacar este tipo de certificados, que nos tenemos que ganar el reconocimiento en esto, y los temas que están de moda son esto y esto y esto. Entonces, si usted no sabe de estas cosas, mire a ver qué hace, o si usted lo que le gusta es otra cosa, pues también, chao. Pues eso genera ambientes de paranoia, ¿no? Es, digamos, la tesis del artículo. Y hay otra investigación que es más grande que se llama como cuántas o de los burócratas alegres, que es también sobre cómo los procesos de cuantificación terminan, pues por un lado no reflejan la realidad de lo que se vive en las instituciones, de hecho de lo que hacen es reducir esa realidad a una serie de métricas que no expresan nada, y pues terminan volviendo a la comunidad educativa pues en una serie nada más como de autónomas que cumplen una serie de funciones y ya, y listo, para lograr una serie de métricas.
Y hay otro más interesante que sí es el que eh, Germán Bula, que es el de Espinosa Educación para el Cambio, que es pues sí una propuesta ahí mucho más amplia de qué es lo que se debería, a partir de la filosofía de Spinoza, una propuesta de educación, ¿no? Finalmente, de cómo debería ser vista la educación. Eh, Frente a todo eso, de todas maneras, siempre entra como la barrera, ahí sí, pues como de sistema, de lo que llamaríamos pues la estructura finalmente como capitalista, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no se les educa? O sea, hay una tesis que yo, digamos, que yo repito mucho por lo lúcida, válida, que me parece que es la de realismo capitalista, y es la imposibilidad que nosotros tenemos, la imposibilidad que crean nosotros, imposibilidad ideológica que crean nosotros el sistema, de pensarnos la posibilidad de una alternativa, ¿no? Y es siempre esta frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Incluso la película más distópica imagina que la sociedad todavía funciona un poco como el capitalismo, ¿no? Es decir, dentro de las ruinas de Nueva York, pero no, les toca comerciar y cada quien trabaja y con su propiedad y el dueño de lo que se produce. Eh, entonces, esa imposibilidad, digamos, y miedo a pensarnos una alternativa, lo que hablábamos ahorita de por qué no educar para el cambio, no es solamente el tema de lo impredecible que pasa en el futuro, otra vez, yo creo que ahí hay muchas comillas en qué tan impredecible realmente es el futuro, sino pues en el hecho de que al sistema en su misma dinámica no le interesa proponer, ni que se proponga, ni estimula ningún tipo de ambiente en el que se pueda proponer nada nuevo. Hay una también, incluso para mirar como temas de economía crítica frente al capitalismo en un lenguaje muy amable, está el que fue Yanis Varoufakis, que es griego, Yanis Varoufakis, creo que se llama, pero él fue ministro de Economía en Grecia durante la crisis por la que pasó Grecia, no me acuerdo en qué año fue, creo que fue eso, pero pues en el 2008, si no estoy mal también, con la bueno, pero pues cuando Grecia pasó por una crisis económica fuerte, él fue el ministro de Economía y estuvo encargado de negociar el préstamo que le iba a hacer como el Banco Europeo a Grecia para salir de la crisis. Y este man tiene un libro que se llama Hablando con mi hija de Economía, donde, de hecho, tiene dos libros buenos, Hablando con mi hija de Economía, que es una explicación muy amable de cómo funciona la economía y por qué el capitalismo está lleno de contradicciones y lleno de inequidades que son intrínsecas al mismo capitalismo, es decir, insiste también este discurso radical, no hay algo así como un capitalismo amigable, capitalismo verde, todo eso son fantocherías de la realidad insostenible del capitalismo. Y tiene otro que es escrito a modelo, a manera como un poco de novela, que se llama Otra realidad es posible, creo que se llama Otra realidad, que es un futuro distópico en el que él va exponiendo a través de la ¿cómo es que se llama? Del hilo de la novela, de la trama de la novela, cuál es el sistema de economía que él propone, ¿no? Cuál es el sistema de economía mundial que él propone. Y de hecho creo que, si no estoy mal, el futuro del que él habla en ese libro es que hubiera pasado si durante la crisis del 2008 los estados no se hubieran concentrado en salvar los bancos, sino se hubieran concentrado en salvar a la población, ¿no? Las necesidades de la población más vulnerable. Creo que yo parte del reto que se tiene, y yo creo o sea, que es un reto que en principio parece que se asumiera como de manera individual, pero sí hay que ir movilizándolo, porque como decimos, el esfuerzo individual en última no sirve para nada. Eh, y decía como que a estas propuestas tanto en colegios como en universidades, de pensar en alternativas, ¿no? O sea, como de generar movimiento. No sé, la palabra generar movimiento me da como un susto decirlo, que va a ser un movimiento. Eh, que pida realmente estos cambios. Incluso yo no sé, o sea, pues obviamente hay muchas razones para desconfiar como del Congreso colombiano, pero hay algo que tal vez, no sé, a mí me alcanzó a sonar un poco esperanzador. Es la primera vez que en el Congreso hay una mayoría también, bueno, no sé si es mayoría o nunca había entrado tanta gente nueva, no tantos primitos. Y el analista decía, eso obviamente va a traer algunos problemas, pues porque es gente que está entendiendo la dinámica y pueden generarse a veces algunas dificultades, pero pues también es muy bueno porque de pronto pues esta es la gente que no viene tan apegada a las maquinarias
que nos tienen cansados. Que eso vaya a traducirse en grandes cambios y otra vez, pues no, o sea, creo que todavía hay que ser muy escéptico en cuanto a la posibilidad de cambios radicales en Colombia, pero yo creo que es el Ujú. tipo de cosas que uno se puede pensar como posibilidades, ¿no? O sea, buscar como esas formas de resistencia dentro del mismo sistema y no sé si sea posible, o sea, yo no sé, o sea, si es como un salto de fe y de pronto porque siento que no puedo hacer nada más, pero pues toca trabajar desde el sistema y mirar cómo dentro del mismo sistema, eh, uy, bueno, no, bueno, no sé qué tanto me delate, pero Sí, es que en parte uno un poco, a veces uno le hace provocaciones a los estudiantes, eh, no sé, pues para, no me eso, mejor no decirlo, como para generar para hacer un problemas. cambio, Sí, ¿no? o sea, uno hay Para cosas que generar, no, o sea, hay cosas que uno sabe que no se deberían hacer, pero no porque estén mal, sino porque la regla no es dice que lo no se debe. común. Sí, Exactamente, sí. la norma dice que no se deberían hacer. Y si uno ve la oportunidad a veces como de jugarle a eso, y otra vez, es que el tema es que no debe ser un riesgo también, Ken Robinson, también él escribe que eso es como de las paradojas de ser docente, lo que hablábamos ahorita, es que no estamos seguros de qué tipo de trabajo se van a necesitar dentro de 10 años, nosotros cómo nos preparamos para el futuro, ¿no? O sea, bajo qué criterios. Es que yo creo que más allá de prepararnos como con conocimiento teórico, racional, es prepararnos como personas, ¿sí? O sea, creo que parte de la discusión claramente recae en todo esto del capitalismo, pero creo que además de que la gente no piensa en un sistema no capitalista, o sea, como que hasta lo que decías, las películas del fin del mundo siguen bajo un sistema capitalista, creo que tampoco se piensa en un sistema interdisciplinario. Y si se lo piensa, se piensa en la interdisciplinariedad que se ha tomado toda la vida, ¿sí? No, no como cambios diferentes. Es muy poca la gente que llega a tomar decisiones de este tipo. O sea, me refiero a tipo, no, pues yo estudio artes y la gente esperaría que yo estudie, que no sé, por ejemplo, que hiciera doble con otro tipo de forma artística para proyectarme, pero hay gente que no lo hace, sí, yo puedo estudiar arte y biología, que aunque no se vea como lógico al inicio, tiene sentido y tiene mucho sentido. Entonces creo que es eso, como que no se puede pensar la interdisciplinariedad y no se puede pensar un mundo sin capitalismo porque es que todo va junto. Y pues además de esto, o sea, claramente todo está conectado porque sí, obviamente entramos en temas que no vamos a tocar, pero todo esto del sistema académico, claramente el colegio hace su parte de enseñarnos cómo ser personas y ciudadanos y todo por un manual de ética y todas estas cosas que claro, deben servir, no voy a decir que no, el vino me odies, pero siento que más allá de que no se haga este tipo de diálogos porque no existan, es que la gente tampoco los quiere. Y si la, o sea, a ver, no todos, obviamente hay gente que los quiere y sí pasan, no, no es como que sean imposibles, pero creo que, por ejemplo, yo eso valoro bastante de mis profesores en la universidad y es que ellos sí nos llevan un diálogo interdisciplinar, ¿sí? O sea, tal vez no nos dicen como ustedes tienen que saber de política para poder defenderse, no, pero sí nos dicen como es muy importante saber de esto, porque puede que en el futuro ustedes trabajen en esto, pero pues más allá de lo interdisciplinar es, esto va a sonar muy cliché, muy romántico, pero es como ser buena persona, ¿sí? O sea, no solamente que te guste y te apasione estudiar algo y querer hacerlo toda tu vida, sino saber hacerlo, saber tomar decisiones, ¿sí? O sea, como que todo va unido, así como el capitalismo, la jerarquía, como la interdisciplinaridad y cómo somos como personas. Creo que a veces hay una lucha eterna entre carreras que no tiene sentido, porque al final de cuentas, pues deberíamos unirnos, pero todo es problemático, así como, ay, pero es que para qué les dan tantos computadores, o como que a veces nosotros también nos ponemos de, ay, pero es que la gente que estudia tal cosa es una tonta. Mm, obviamente los profesores no saben qué va a pasar ni siquiera en 5 años, porque el mercado, yo creo que el mercado sí es cambiante, pero pues yo creo que sí saben cómo tratar a las personas y por lo menos cómo formar un diálogo diferente, ¿sí?
tal vez seamos las personas más penosas del mundo, los científicos, eh, pero creo que eso es importante, sí tener el apoyo de gente más arriba de nosotros, que nos diga cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y no solo de los científicos, hablo de todas las carreras. Hay, digamos, un tema, oh, madre, se me fue yendo la idea. Eh, Hay un problema frente a lo que yo vuelvo al tema estos ambientes de competitividad, ¿no? Es que, o sea, si un espacio es propicio para una serie de comportamientos, digamos, tomando casi como un ejemplo como de la biología, si un ecosistema es propicio para que un tipo de depredador se reproduzca más, pues ese depredador se va a reproducir más. Si un tipo de ambiente es propicio para que una serie de comportamientos sean más estimulados que otros, pues esos comportamientos se van a estimular mucho más que otros, ¿no? O sea, hay como siempre, creo que siempre hay que ser muy desconfiado cuando uno le presentan argumentos del tipo, la naturaleza humana dice que, no, o sea, si algo es supremamente moldeable, es eso que es muy, entre comillas, llamamos naturaleza humana. Eh, entonces, todos estos temas de competitividad, ya sea entre carreras, entre colegas en un mismo departamento universitario, o entre países, o entre compañeros de colegio, pues es porque pensaría yo, le atribuiría yo a que pues finalmente la estructura es una estructura de ambiente competitivo, ¿no? Por todos lados es lo que se promueve y además cuando se tienen recursos limitados para hacer las cosas, pues obvio, si hay una cantidad de dinero que se puede invertir o en un laboratorio de química o en un laboratorio de informática, O pues de aguas. sí, o sea, eso cómo no va a generar conflicto entre las personas, ¿no? Y mira que Sí. hay un tema, o sea, o sea, si se habla de transformación del sistema, algo fundamental, y creo que Marx lo tenía muy claro en cuanto a lo que era de lo que caracteriza el capitalismo y lo que implica un sistema que no sea capitalista, es todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad finalmente, ¿no? ¿Quién es dueño de las cosas? Y en ese sentido, ¿quién es el que se encarga de determinar cómo van a ser repartidas esas cosas? Mientras no haya redistribuciones de propiedad, que obviamente, pues acá es una, y en estos países, y en general en el mundo, obviamente es un coco la palabra expropiación, pero es que si no hay redistribuciones serias de la propiedad, claras de la propiedad, las inequidades económicas y los desbalances económicos siguen siendo un problema. Y volviendo al tema de lo que es, o sea, si decíamos que política es cualquier ejercicio de toma de decisiones en una comunidad, la toma de decisiones implica que las partes tienen un poder de negociación, ¿no? Cuando el poder de negociación de una parte es muchísimo más alto que el poder de negociación del resto de las partes, claro, puede haber una deliberación, hay una situación política, pero pues se va a terminar haciendo lo de la persona que tenga mayor poder de negociación. Si tú te estás muriendo de hambre y yo tengo 20 panes y quiero que trabajes para mí por un pan, pues la negociación que podemos hacer ahí es una negociación en la que yo fácilmente voy a salir ganando y ahí tenemos un escenario político además. Sí. Entonces, en la medida en que hay concentración de la riqueza, que es lo que permite el capitalismo y lo que permite el capitalismo tardío neoliberal, que se concentren las riquezas megacorporaciones como Disney finalmente, o pues incluso la propiedad digital en todos estos gigantes tecnológicos, pues los que terminan teniendo la mayor capacidad de decisión en cualquier tipo de liberación terminan siendo ellos. Y pues quienes terminan siendo afectados de una forma u otra, todos, incluyendo ahí como por enlazar, ¿no? Esta dinámica a través del científico investigador, ¿no? Que lo condicionan para poder utilizar los laboratorios de última generación en la universidad. Ah, pero si usted hace esto, y lo que se está Oh. buscando son este tipo de resultados, ¿no? Es decir, para el científico que le guste, no sé si ahorita lo que está de Ujú. moda la inteligencia artificial, pues para el científico que le gusta la inteligencia artificial, pues bueno, severo, va a encontrar trabajo fácil. Para el científico que está buscando otro tipo de cosas, qué sé yo, pues algo super X y que nadie le quiere comprar, pues porque es super X y nadie lo conoce, eh, pues ahí es ese en el que dice, o sea, de pronto usted tuvo tiempo en algún momento de preocuparse por lo político y no le importó y vea que ahora se las está cobrando. Y de todas maneras, no sé, el científico experto en inteligencia artificial, que un día esa inteligencia artificial se termine prestando para algo totalmente desastroso, eh, y usted sabe que usted contribuyó a eso. Ahora, si hay este tema como ético, pero yo vuelvo, o sea, yo insisto mucho en el tema estructural, porque es que creo que es peligroso caer en el tema de, no, es que hay que enseñarles a ser honestos y enseñarles a preocuparse por el otro, pero si eso termina siendo la isla del colegio o la isla de la universidad, en donde todos nos Mm. tratamos bien, porque acá todos, o sea, pensando en el colegio más idealista, ¿no? Donde los estudiantes interiorizan las normas y las clases de ética funcionan,
Entonces en el colegio todos se tratan bien, pero el estudiante sale a la calle a que le echen madrazos porque no se cruza un semáforo en rojo y no hay nadie pasando a las 2 de la mañana. O a que lo traten de idiota porque devolvió unas vueltas que se pudo haber quedado. O a que lo dejen sin trabajo porque el trabajo se lo dieron al del otro colegio, que hizo trampa y por lo tanto se sacó mejor puntaje, ¿no? O sea, si uno sale a todo este ambiente de desconfianzas, de competitividad, de esta competencia insana, Sí. pues esta educación ética y en valores no sirve para nada y sirve finalmente para sacar gente, pues listo, chévere, o sea, bacano sus principios morales, Sí. pero puta, se van a estar aprovechando de usted mucho en esta vida. Y si es un Pero filósofo estoico súper brillante, pues no se va a enfurecer nunca por eso y va a estar tranquilo, pero no va a cambiar nada en este mundo, ¿no? el sueño de estar tranquilo. No, pero es que es un ciclo. O sea, a ver, obviamente no todo se le puede dejar a una entidad porque pues no va a pasar. Obviamente, es que, pues sí, yo soy demasiado idealista, ¿no? Como, oh, el mundo perfecto. Pero sí, o sea, relaciones malas hay. Eso que dices de que a uno lo acosen en la calle también existe. Pero creo que pues es porque en general nunca se nos educa para, para eso. Sí, siempre es pensando en cómo vamos a ser seres reproductivos y hasta nuestras propias emociones quedan fuera del juego, ¿sabes? Hay un montón de casos más como en la pandemia y todo esto, donde pues sí se relaciona, no sé, el estrés del trabajo con, o sea, a mi hermana le pasó, por eso yo lo digo, el estrés del trabajo con, por ejemplo, que tuviera apendicitis, o sea, es la persona más saludable que conozco y le dio apendicitis. ¿Por qué? Porque se estresó mucho en el trabajo. Ella todavía yo creo que ni siquiera se la cree de que le diera apendicitis por estrés, pero son cosas que sí pueden pasar, pero es todo esto de que son temas que obviamente sí se han tratado antes, no somos los dos primeros, pero no son lo suficientemente o escuchados o difundidos como para que la gente caiga en cuenta. Sí, o sea, yo creo que en general, no, en mi carrera, muy poca gente piensa como, no sé si sus tesis van a afectar a alguien, pues probablemente no, porque si son tesis teóricas en matemáticas, pero igual uno nunca sabe, ¿sí? Sí. O si, no sé, el trabajo para la clase de Machine Learning, al final, sí, como todas estas implicaciones que pueden ser terribles después, o sea, tiene que ver con que pues, nos enseñen cómo hacer personas, no solamente a ser buenas personas, sino a poder sentir, poder quejarse, y que creo que es un gran problema en mi carrera, como que se nos ve, y no solamente se nos ve y se nos trata como si fuéramos robots. eh, pero creo que es muy importante la interdisciplinariedad para que no pasen este tipo de cosas. Ahora, tantos años que han pasado en el mundo, ¿por qué no se ha hecho antes, sí? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y como que se nos sigue tratando de cada carrera por su lado? Sí, o sea, tú eres científico, allá con los científicos. Tú eres filósofo, allá con los filósofos. ¿Por qué no hay esta interdisciplinariedad? O sea, como que claramente no es hallar un culpable y hacer una cacería de brujas como, ay, maldita academia, porque yo creo que en parte pues es nuestra culpa, así no quererlo, todo esto que hablamos de la Mm, rivalidad, pero es que, o sea, creo que es algo muy importante en general para el desarrollo no solamente del mundo y de la sociedad, sino como personal. Cuando uno sale de su propia burbuja se da cuenta de muchas cosas más importantes que las que están en su propia burbuja. bueno, es muy especulativa la respuesta, pero de todas maneras, yo creo que tiene otra vez mucho que ver con y voy a sonar como severo dogmático bolchevique, pero tiene mucho que ver con la forma en la que se estructura y organiza el trabajo en el capitalismo. Ujú. Pues porque el trabajo capitalista parte de la división, pues la famosa división del trabajo, ¿no? Y creo que a lo que se tiende cada vez más es a como meter en compartimientos las cosas, Ah, ya. como meter en compartimentos, o sea, eh, la cuantificación del mundo que viene con el desarrollo industrial después de la revolución industrial y la forma en la que el mundo puede que tenemos cada vez mayores conocimientos para cuantificar las cosas y por lo tanto categorizarlas cada vez de manera más específica, es lo que genera mucho esta tendencia a, pues a que todo tiene como su lugar, ¿no? O sea, todo tiene su espacio.
Y pues eso de una forma u otra creo que termina extendiéndose, de pronto se podría hacer ahí como un trabajo, no sé si antropológico, sociológico de cómo ha pasado eso, pero se termina extendiendo pues a cómo funcionan los centros educativos, ¿no? O sea, pues es famosa el modelo prusiano y en el que se inspiran los sistemas educativos, que es pues, el de las fábricas también, el de la obediencia, pero creo que eso se termina trasladando también a, pues, a la educación más especializada como de universidad. Creo que, o sea, por el lado como de lo que es estructura como sistemática que lleva eso, creo que es, o sea, creo que es eso, ¿no? O sea, es que la forma de producción en la que conocemos y en la que vivimos es una forma que organiza por cuantos específicos. De hecho, hay algo interesante también, incluso lo que ha sido el desarrollo, lo que ha permitido la ciencia, lo que la ciencia le ha permitido a la tecnología, en la medida de, como de cuantificar las cosas, ¿no? Es decir, hasta que no, no sé, hasta que no se inventaron las turbinas o, no, hasta que no se inventaron los diques por lo menos para almacenar la fuerza del agua de los ríos, la fuerza de un río no se contaba, no se cuantificaba, Sí. ¿no? Cuando hay forma de almacenar la energía del río, la energía se vuelve cuantificable, ¿no? Ujú. Entonces, este afán por cuantificarlo todo, que lo convierte todo en un objeto, lo convierte todo en una cosa, es pues además parte de lo que hace que le perdamos respeto. Pero creo que también el otro problema de que todo esté como tan compartido, ay, fue mucho otra vez esa palabra, todo esté como tan encajonado en diferentes partes, es, sí, de todas maneras, la cantidad de conocimiento que hay, ¿no? Es decir, yo lo escuchaba en un podcast hace poco, de como hasta el siglo XVI, es que un sabio, digamos, un científico, un filósofo, podía conocer toda el área de conocimiento de muchas áreas, ¿no? Es decir, podía conocer toda la matemática de su tiempo y toda la física de su tiempo y toda la filosofía de su tiempo, pero llega un punto en el que el conocimiento matemático es tan amplio y el conocimiento de la física es tan amplio que una sola persona pueda conocer todo eso se vuelve imposible, ¿no? Mm. Y pues crea la necesidad de especializarse en el conocimiento, ¿no? Pues de hecho pues, yo sé que es claro en filosofía y de pronto lo ves en matemáticas o en las ciencias que estás haciendo. Si a ti no te interesara inteligencia artificial, estoy seguro que hay otra cosa, entre comillas, muy diferente que implicaría una cantidad de conocimientos que no son necesariamente homologables con los que has tenido que ir adquiriendo para el trabajo sobre inteligencia artificial que estás haciendo. Sí. Entonces, eso también lleva a estas como divisiones y creo que el problema está en otra vez, los ambientes de competitividad y pues es una falta como de comunicación, ¿no? Que tan, digamos, yo lo hablo también, pues los filósofos que somos súper arrogantes, ¿Será? ¿en qué medida, en qué medida, aunque yo siento que hay muchos, hay que buscarlos, pero hay muchos esfuerzos de filósofos muy interesados en establecer diálogos con otros campos del saber, pero en general creo que las personas cuando saben mucho eh, tienden a volverse también un poquito arrogantes en cuanto a sus conocimientos, inseguros además. Entonces, yo no quiero que alguien me hable de algo de lo que yo no voy a poder hablar, ¿no? Yo quiero estar en lo que a mí me hace sentir cómodo, que es lo que sé. Digo, lo que yo te digo que a veces que me pasa a veces con el tigre. Yo empiezo hablando con él, pero él a veces se va a un nivel de la conversación y yo es como, ¿verdad? Quiero hablar de algo que yo sepa, ¿no? Entonces, como que lograr establecer esos puentes y aprender a establecer esas conexiones es, sí creo que parte de lo que se debería invitar más a hacer en las universidades, pero sí estimular la capacidad de encontrar esas conexiones en los colegios. Es que yo, o sea, sí, o sea, Sí. creo que la universidad, o sea, me disgusta que la universidad, el saber universitario se ponga y la educación universitaria se ponga por encima de los colegios, pero sí creo que la universidad es un espacio ya de más especialización de conocimiento. Y creo que uno de las cosas a las que les deberíamos apostar, y yo siento, o sea, sigue siendo un esfuerzo individual y debería institucionalizarse más, pero lo estamos buscando, por lo menos ahí en el colegio de trabajo. Eh, Creo que darles a ustedes la capacidad de encontrar las relaciones entre diferentes ámbitos, entre diferentes espacios, o por ejemplo lo que fue el seminario entre sociales, español y filosofía, Wow. que aprendan a hacer eso, es lo que permite que en la universidad cuando se estén especializando tengan mayor capacidad de decir, hey, esto puede tener que ver con esto, o sería interesante traer una persona de este tipo de campos a que nos haga una retroalimentación o a que trabaje con nosotros sobre esto mismo. No, o sea, sí creo que, o sea, sí es una exigencia que hay que hacer a nivel institucional, pero que se puede buscar y que creo que sería importante. Bueno, no sé, supongo que hay colegios que de pronto lo harán, no, no es que me sepa cómo funcionan todos los colegios, pero que se hace, pero parte de lo importante para que se pueda hacer eso es
abandonar el tema, los enfoques en contenidos. O sea, los colegios se venden mucho como desarrollamos competencias, desarrollamos capacidades, pero todos los colegios siguen funcionando es por contenidos específicos y el ICFES sigue pidiendo es conocimiento de contenidos, por más de que digan que no es una prueba de conocimientos. O sea, uno la ve y claro que es una prueba de conocimientos, ¿no? ¿Cómo van a decir que no es una prueba de conocimiento? Sí, Entonces, ¿qué es? entonces, no, que es una prueba de comprensión de lectura, o sea, obviamente hay elementos de comprensión de lectura, pero pues, pucha, hay todavía una carga bastante fuerte en saber si unas cosas y si no se las sabe, baila. Sí, no, y por eso hacen pre-ICFES y hacen cursos largos Sí, no, explicando cada cuento que ha aparecido en el ICFES, o sea, eso todos sí, estos negocios. mal. Ah, Entonces, sí, yo, como para ir concluyendo, entonces, sí, sí creo que es importante apostar en la interdisciplinariedad en la medida en que nos permita a todos tener una visión más amplia de lo que hacemos. O sea, creo que claro. entender el mundo como interconectado es muy importante y pues ver eso creo que es pues de una importancia muy relevante para los científicos y para los técnicos en la medida en que son muchos de los que saben y hacen las cosas que terminan afectando nuestro día a día, o sea, con las cosas con las que vivimos. Eh, Creo que hay que tener en cuenta también, pues finalmente el hecho de los límites de recursivos de nuestro planeta, ¿no? Esta estadística de si cada ser humano en la actualidad consumiera como el americano promedio, necesitaríamos no me acuerdo cuánto es el dato, pero como 500 planetas tierras para poder satisfacer una generación nada más de necesidades. ¿No? Es decir, no hay abasto para tanto, entonces sí es importante replantearnos nuestros hábitos de vida, nuestras relaciones de producción. Y sí, en ese sentido, sí soy un optimista, sí soy creo que un poco transhumanista, y sí creo que de todas formas en la ciencia hay un montón de potencialidades. O sea, la ciencia creo que puede liberar un montón de cosas, de fuerzas de la naturaleza, eh, que nos permiten trascender esos límites energéticos que tiene nuestro planeta, ¿no? Más allá de nuestro planeta. Es decir, la palabra de pronto puede tener su carga peyorativa, pero sí creo que a través de la ciencia y la tecnología podemos encontrar la forma de explotar otros recursos del universo. Ojalá no de la forma tan irresponsable como la hemos hecho acá, pero sí nos permite, o sea, no creo que estemos condenados a la Tierra. Sí creo que que el ser humano hay un destino que puede buscar más allá de la Tierra, pero, pero pues si no cambiamos este sistema y estos hábitos en los que estamos, pues no vamos a alcanzar a llegar a ese destino.